Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre la época prehispánica en México y el intercambio cultural que tuvo con España. Acompáñenme. Los primeros pobladores del territorio que compone México actualmente se remontan a unos 4.000 años atrás, donde se estima que ocurrieron asentamientos de pobladores sedentarios, los mismos que procedieron del estrecho de Bering cuando éste estaba congelado, hace más de 14.000 años. Estos primeros pobladores eran cazadores, recolectores y pescadores, los cuales formaron pequeñas congregaciones que colaboraban para cazar, recolectar y defenderse mutuamente. Con la agricultura comienza la vida sedentaria en las aldeas, así como sacrificios humanos, el culto a los muertos y otras actividades sociales. Hacia el 2500 a.C. hasta el 1521 después de, se desarrollaron una serie de culturas, entre las que destacan los olmecas, teotihuacanos, mayas, zapotecas, toltecas y mexicas o aztecas. Estas sociedades se caracterizaban por ser sociedades basadas en la agricultura, principalmente el maíz. Tenían ciudades centrales con una gran cantidad de población de hasta 50.000 habitantes, entre ellas Teotihuacán, Tula o Monte Albán. Estas contaban con grandes construcciones piramidales. Trabajaban la piedra, el jade y la obsidiana. También tenían múltiples dioses, uno de los principales era Quetzalcóatl. Además, fueron sociedades divididas en reyes, sacerdotes, guerreros, comerciantes, agricultores, pescadores, artesanos, esclavos de guerra y tributos de sacrificios. El México prehispánico se dividía en tres regiones: Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. Cada región con culturas y características distintas. Asimismo, la historia de México prehispánico se dividió en tres periodos: el preclásico, el clásico y el postclásico, el cual terminó a la llegada de Hernán Cortés. El horizonte preclásico transcurre de 1800 a.C. al 250 o 300 después de. En este se engloban las primeras culturas que utilizaron la agricultura como sustento, dejando atrás la caza, y logrando con esto formar poblaciones que al paso adquirieron una organización social y política compleja, dando paso a las divisiones sociales. Las manifestaciones artesanales y las matemáticas comenzaron también a florecer. La cultura más reconocida de este periodo fue la olmeca, siendo considerada como la cultura madre. Estos contaban con un sistema calendárico y jeroglífico. El horizonte clásico. Este periodo cultural abarcó del 250 o 300 después de Cristo al 900 después de. Durante este periodo, los grandes centros poblacionales como Teotihuacán, en el altiplano central, y ciudades de la zona maya crecieron y decayeron por diversos motivos, que en algunos casos son desconocidos. Estos centros poblacionales ya contaban con organizaciones sociales altamente organizadas, regida de forma teocrática hasta su caída y abandono. El horizonte posclásico. Este periodo, donde la cultura en Mesoamérica estaba en su máximo apogeo, se dio del 900 después de Cristo hasta el 1521. Los cambios políticos que durante esta etapa se vivieron, mucho tuvieron su origen en invasiones de pueblos nómadas del norte de México, que absorbieron los conocimientos de sus antecesores, formando así pueblos donde se abandonó la teocracia, que dominó durante el clásico, dando paso al militarismo y la formación de grandes imperios. La última tribu de las 7 tribus nahuatlacas en llegar al Valle de México fue la de los Tenochas. Su nombre deriva de su sacerdote guía, Tenoch. También ellos se llamaban a sí mismos como mexicas, en honor a su dios principal, el dios de la guerra, Huitzilopochtli. Se dice que esta tribu era demasiado bélica y agresiva, por lo que siempre eran desalojados de los lugares que ocupaban. La leyenda dice que su dios les tenía un lugar prometido, por lo que debían peregrinar hasta encontrarlo. Aquel lugar sería una isleta donde hubiera un águila posada en un nopal, devorando una serpiente. Mientras recorrían el lago de Texcoco, encontraron el lugar prometido, y ahí sería donde fundarían su ciudad.
Tenochtitlán. El ser humano, con sus descubrimientos, conquistas y ocupaciones, ha llevado su cultura y conocimiento allá donde ha ido. ¿Qué buscaban los europeos? Bueno, principalmente rutas para llegar a la India y así expandir su comercio con condimentos, tierras, minerales, piedras preciosas y un enriquecimiento y con ello la ascensión social. Cuando los primeros españoles llegaron al nuevo continente, tenían la idea de haber llegado al continente asiático, de donde esperaban conseguir, sobre todo, especias. Sin embargo, al poco tiempo se encontraron con nuevas tierras y nuevos pueblos que podían ofrecerles otras riquezas, como oro, plata, tierras para cultivar o incluso mano de obra. Es este el momento en el que comienza la fusión española e indígena, cuando Hernán Cortés derribó en tiempo récord un poderoso imperio. Es el hecho principal que permitió posteriormente ampliar los dominios españoles por toda Mesoamérica y la fundación de nuevos reinos y ciudades a lo largo y ancho del siglo XVI. Existió un enfrentamiento entre españoles con mayas de Tabasco, donde al ser derrotados ofrecieron un grupo de doncellas, entre ellas la famosa Malintzin, Malinche o Doña Marina, la cual hablaba maya y náhuatl. Posteriormente aprendió también el español, convirtiéndola como una de las principales intérpretes de Cortés y así su acompañante, siendo clave para la derrota mexica. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlán, quedando maravillados por la belleza y espectacularidad de la misma. Finalmente, los dos personajes de mayor peso se conocen, Cortés y Moctezuma. El acercamiento fue aceptado, según varias teorías, porque los mexicas creían que los españoles eran dioses y Cortés el mayor de todos, Quetzalcóatl, que venía a reclamar lo que era suyo, o simplemente porque Moctezuma creía que sería más sencillo controlar a los invasores desde adentro. Sin embargo, lo único que logró fue desprestigiarse, y así los indígenas poco a poco perderían el sagrado respeto a sus invitados. Tras arduas batallas y numerosas alianzas entre españoles con pueblos bajo el yugo azteca, se llegó a la conquista del Gran Imperio, dando pauta a una nueva era para el continente americano. Esta fusión tuvo algunos efectos sobre los pueblos precolombinos, como una crisis demográfica indígena, imposiciones de tradiciones, costumbres y una religión ajena, la pérdida de riquezas y de tierras, entre muchas cosas más. A pesar de todo lo negativo que siempre vemos dentro de la conquista, existen cosas favorables dentro del choque de estos dos mundos, pues se produjo un constante intercambio cultural, científico, económico y político. Hablando de un intercambio gastronómico, destacamos la introducción al nuevo mundo de productos como el trigo, el arroz, la avena, el plátano y cítricos, así como animales como los cerdos, reses, caballos, ovejas y gallinas. Gracias a todo esto se dio el mestizaje, generando una nueva visión al futuro del planeta, ayudando a adelantar el progreso de América. Nuevas tecnologías se hicieron presentes, las rutas comerciales se fortalecieron y se desarrollaron más. Llamémosle conquista, intercambio cultural, choque de dos mundos, pongámosle cualquier nombre. Pero gracias a esto, México es lo que es ahora,